Listo. Ya estamos iniciando nuestra sesión síncrona del día de hoy. Bien, vamos en la semana 11 de nuestra 9ª unidad de aprendizaje. Esta semana nos corresponde ver un poquito más enfocado a lo que es ya el discurso oral, a esta parte de la exposición, y pues vamos a hablar sobre la integración de todas estas habilidades que pues hemos venido trabajando a lo largo del curso, ¿no? O sea, cómo el aprender a escribir, el aprender a leer, el aprender a escuchar, el aprender a hablar, tienen un producto final, tienen un resultado final, y es precisamente esta unidad de aprendizaje a donde nosotros vamos a llegar. Abordamos dos temas, que es la preparación previa a la exposición del discurso, y dentro de esta preparación previa, pues tenemos que conocer los diferentes tipos de apoyos que existen para la exposición, obviamente, del discurso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Voy a presentarles y ustedes me dicen, por favor, si lo ven, por favorcito. A ver. Muy bien. A ver. Denme un segundito antes que otra cosa. Voy a buscar el video que me aparece acá porque no lo tengo. Y lo tengo que proyectar del YouTube. ¿Sale? Ok, chicos. Listo. Ahora sí. Ahora sí se los voy a proyectar. Ustedes me dicen, por favor, en cuanto lo puedan ver. ¿Sí? ¿Me avisan, por favor? Ya está cargando, maestra. Gracias. Gracias. Vamos a saltarnos al anuncio. Listo. Ok. Muy bien. Si ustedes se fijaron en el video, abordó dos temas, ¿no? La primera es los elementos que platicábamos, los elementos que se necesitan o que tenemos de apoyo para el discurso, y el segundo tema es precisamente esta organización que nosotros tenemos que hacer para realizar el discurso, ¿sí? Recuerden que en este caso el discurso, la exposición oral, podríamos determinarlo como la culminación, ¿sí?,
de estas habilidades o de estas competencias que nosotros venimos desarrollando a lo largo del curso, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por conceptos básicos, vamos a empezar por elementos básicos y vamos a trabajar el tema 5.1. Voy a presentarles ahora sí la presentación. A ver, denme un segundito. Ustedes me dicen cuando ya lo logran ver. Listo, maestra. Ok, perfecto. Bueno, entonces, hemos platicado que esta parte de la elaboración de textos, escritos y todo lo que conlleve el proceso de la comunicación, siempre va a necesitar una preparación previa y pues obviamente cuando nosotros hablamos de preparación previa, pues hablamos de investigar el tema, informarnos sobre el tema, empaparnos, revisar no solamente el tema que vamos a abordar, el contexto, a quién lo vamos a comunicar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos que tomar en cuenta como varios elementos para poder abordar el proceso de comunicación en cualquiera de sus cuatro competencias, ¿no? Ya sea el escribir, el leer, el oír o el hablar. Entonces, sí tenemos que hacer esta preparación, ¿no? Y dice que, pues obviamente para realizar el discurso oral, ante un público que no conocemos, es como una prueba del dominio que tenemos de nuestras habilidades de la comunicación. Yo les decía hace un momentito, es como la culminación de esta parte en donde nosotros vamos a demostrar que estas habilidades sí fueron desarrolladas o sí fueron fortalecidas de manera correcta y pues el llevar a cabo este tipo de actividades, como lo es un discurso oral, pues lo van a denotar, ¿sí? Entonces, nos habla precisamente que esta actividad es una de las actividades más complejas porque no es una actividad que realicemos de forma cotidiana. Si bien los procesos de comunicación sí los hacemos de forma cotidiana, el expresarnos ante un público que no conocemos, ante una cantidad de personas, de oyentes, más de 2 o 3, que ya puede impactar, no es una actividad que nosotros realicemos de forma cotidiana. Sin embargo, sí demuestra que aquella persona que logre hacerlo, que logre dominarlo, que logre llevarlo a cabo y que salga, pues obviamente con buenos resultados, pues está demostrando que tiene conocimientos de ellos y aparte de esto, adquiere una experiencia, ¿sí? Bastante poderosa para el fortalecimiento de estas habilidades. ¿Sí vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Ok. Bueno. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para trabajar esta parte del discurso oral? Nosotros platicábamos que vamos a hacer un análisis, que vamos a hacer una preparación previa del discurso oral. Y lo vamos a centrar como en puntos específicos para que nosotros podamos hacer esta preparación. Recuérdense que todo, y creo que no es nada más cuestión de una exposición oral. Si nosotros, por ejemplo, vamos a organizar una fiesta, pues vamos a planear, ¿no? Para quién es la fiesta, de qué va a ser la temática, qué vas a dar de comer, qué vas a dar de tomar, en dónde lo vas a hacer, en qué fecha lo vas a organizar, o sea, si va a haber temática, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que también el discurso oral requiere de elementos de planeación para que todo salga acorde a como nosotros lo planeamos, ¿sale? Entonces, lo primero que nos dice es que nosotros lo que tenemos que hacer es seleccionar el tema. ¿Cómo nosotros vamos a seleccionar el tema? Y ahí les va. Cuando nosotros estamos trabajando o estamos haciendo una actividad académica, por lo regular los temas no los son asignados. ¿Por qué? Porque pues obviamente tienen que o competen acorde a nuestra formación académica. Pero cuando nosotros tenemos que elegir el tema, bueno, pues vamos a tomar estas preguntas sobre qué te gusta hacer, qué es lo que haces mejor, ¿sí? O en la que te consideras experto, o cuáles son los temas que a ti te gustan o a ti te interesan para que tú los puedas dominar. ¿Por qué es importante que nosotros tomemos en cuenta estos puntos? Porque, bueno, su nombre lo dice. De alguna manera son temas que a nosotros nos llaman la atención, que nosotros conocemos, que en los cuales nosotros somos expertos, en los cuales nosotros podemos abundar y se nos va a facilitar hacer la investigación,
obviamente, poder expresarnos de este tema. ¿Sí vamos bien hasta acá, entonces? Sí. Sí, maestra, todo bien. Maestra. Okay. El segundo punto que habla precisamente sobre la planeación de este discurso oral es precisamente analizar la audiencia. Y aunque muchas veces nuestros discursos son para una audiencia no tan específica, sí es importante que nosotros determinemos para quién lo vamos a emitir. Ya decíamos, si tú escribes, si tú haces un texto, tienes que determinar quién va a ser tu lector, hacia quién lo estás dirigiendo, un rango de edad, un género, un grupo socioeconómico, un grupo étnico, o sea, sí estás determinando acorde características hacia quién te vas a dirigir. ¿Y por qué? Lo platicábamos anteriormente, es precisamente porque nosotros tenemos que adaptar nuestro lenguaje, nosotros tenemos que adaptar la información, nosotros tenemos que adaptar ciertos elementos para que este proceso de comunicación que se da sea realmente efectivo. ¿Sí vamos bien hasta acá entonces, chicos? Sí. Sí, maestra. Sí, Otra de las cosas, perfecto. Otra de las cosas que también debemos considerar a la hora de analizar nuestra audiencia es que muchas veces la reacción que pueda tener una con otro tipo de audiencia no va a ser lo mismo. Entonces no podemos esperar una audiencia de jóvenes, las reacciones, los gestos, las actitudes que estos puedan tomar con un grupo de personas adultas mayores, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros sepamos cómo o hacia quién estamos abordando el tema, vamos a abordar el tema, para que nosotros podamos de alguna manera adaptar nuestro proceso de comunicación en todos los aspectos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, profe, muy bien. Sí. Perfecto. Cuando nosotros hablamos precisamente de cómo reacciona el público ante nuestro discurso, se pueden clasificar tres formas, ¿no? La positiva, la negativa y la neutra, ¿no? Y ya decíamos, aquella persona o aquel público que tiene una reacción positiva, ¿cuál va a ser? Bueno, pues nos favorece, ¿por qué? Porque, pues obviamente le llama la atención, está atento a lo que nosotros decimos, está expresando interés, y obviamente hay mayor participación. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Bueno, en este caso hace que el ponente, o nosotros en este caso, pues obviamente requiera de mayor esfuerzo para convencer en este caso a la audiencia, de motivarlo y todo, porque pues ya está como en un canal, ¿no? Entonces, sí buscamos siempre que este canal continúe durante todo nuestro discurso. Por el otro lado está el público negativo, es aquel público que está en contra de las ideas presentadas del orador y pues debe manejar argumentos sólidos que le permitan comunicarse al público para considerar obviamente este cambio de posición o que sea, y si no convencerlos de este cambio de posición, por lo menos ¿sí? Tener la apertura de que sean escuchados aunque la opinión sea contraria, ¿no? Y pues por el último lado tenemos la neutra, pues que esa audiencia pues está apático, que pues está perceptible a lo que nosotros vamos a decir, y aunque pareciese que pues es el X de este grupo o de estas tres actitudes, es la más complicada porque al final de cuentas no sabes cuál va a ser la reacción, si va a ser positiva, si va a ser negativa. Cuando tú sabes cuál es la reacción o cuál es el contexto, cuál es el pensar, el sentir de tu público, sí sabes como que de alguna manera cómo tú lo vas a abordar, cuáles son los elementos, cuáles son las palabras, cuáles son las acciones, cuáles son las imágenes, cuál es el material que tú vas a utilizar para abordar cada uno de ellos, si es positivo, si es negativo. Pero cuando es neutra el público, es como más complicado porque no sabes realmente si te apoyan, si no te apoyan, si están a favor o si están en contra de los comentarios que tú estás haciendo. Entonces, de alguna manera, en este caso, el orador debe sacar todos los dotes, ¿sí? de persuasión para obviamente envolver al público y llevarlo hacia donde lo quiere llevar. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí. Prácticamente ser dinámicos con el público para que podamos llamar la atención de ellos, como dice usted, envolverlos. De eso tratan estos tres puntos.
Exactamente. Una de las cosas que nosotros pretendemos o de lo que se trata de alcanzar esto es que realmente seamos capaces de administrar todos los recursos que nosotros tenemos para lograr el objetivo. Al final de cuentas, una exposición oral no es solamente conocer del tema y pararte ante un público numeroso y empezar a hablar, sino de alguna forma aterrizar estos conocimientos que ya nosotros habíamos platicado y saber cómo utilizar estos recursos a favor del orador, ¿no? A ver, pues voy a analizar el público, voy a analizar el tema, voy a analizar el tiempo, voy a analizar el espacio, voy a analizar, bueno, etcétera, todos los elementos que van a convertir, en este caso a mi exposición oral, en un éxito. O sea, ¿cuál es? Usted, creo que les ha tocado a lo largo de su vida académica, su vida personal, su vida social, de repente ir como a ciertas ponencias y hay ponencias de las que sales encantado y ponencias de las que sales totalmente desanimado, pero nunca nos hemos puesto a pensar cuáles son los elementos que volvieron a esa ponencia nuestro máximo o nuestro mínimo, ¿no? Decir, no, pues es que cuando te pones a analizar ahora que ya conocemos cuáles son los elementos previos a considerar para realizar una ponencia, bueno, pues decir, pues es que el fulano pues era soso para hablar, es que había mal audio, la verdad es que el público estaba muy mezclado, invitaron a cualquiera, no teníamos conocimientos del tema, o sea, sí empiezas a analizar y te das cuenta cuáles pudiesen ser los puntos a favor o los puntos en contra para llevar un discurso al top o bajarlo de la repisa. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Muy bien. Ok, bueno, ya decíamos, otro de los elementos que hay que tomar en cuenta es la administración del tiempo. El tiempo es un elemento que debe ser muy, muy considerado y muy respetado. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes diseñan, si ustedes planean, si ustedes proponen un discurso y dices, el discurso es de 50 minutos, pues bueno, tienes que cumplir con los 50 minutos. Yo recuerdo que había un profesor en la licenciatura que me decía, a ver, a las 9 es ser puntual. No a las 8:55 ni a las 9:05. Si tú me dices a las 9, para mí la puntualidad es a las 9. Ni más ni menos. Y tiene toda la razón. Entonces, en este caso, si nosotros decimos, mi discurso es de 50 minutos, ok, yo estoy vendiendo un discurso de 50 minutos. No puedo ofrecer, no puede ser que yo ofrezca un discurso de este tiempo y lo termine en 30 o lo termine en hora y media. ¿Por qué? Porque entonces se está hablando de que hay una mala planeación, hay una mala estrategia para el desarrollo del discurso, porque no estamos previendo, porque no estamos analizando, porque no estamos tomando en cuenta ciertos elementos que nos van a permitir administrar este tiempo. Además de que es parte del respeto que se merece nuestra audiencia, ¿no? O sea, si yo le ofrecí 50 minutos, no le puedo dar 20. Si yo le ofrecí 50 minutos, tampoco le puedo dar 1 hora y media. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, sí, muy bien. Otra de las cosas que tenemos que considerar es que si nosotros establecemos un tiempo, nuestro discurso tiene que ser adaptado a ese tiempo, ¿sí? Si nosotros decimos, ok, mi discurso lleva 30 minutos, bueno, pues entonces adapta tus argumentos a esos 30 minutos. No, pues son 30 minutos más 10 de preguntas y respuestas. Ok, en total son 40 minutos, pero tu discurso serán 30. ¿Sí? Hay algo que es acá muy interesante que tenemos que considerar siempre a la hora de proponer, de planear, de estructurar un discurso, que la atención de un ser humano, ¿sí?, abarca de 15 a 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Que de 15 a 20 minutos yo puedo tener la atención de ustedes sin ningún problema, pero pasados esos 15 minutos yo debo de tener una estrategia para volverles a llamar la atención, ¿sí?, para que vuelvan a recuperar esa atención a lo que yo estoy diciendo. Entonces, no quiere decir que un discurso no puede llegar más de 30 minutos o más de 20 minutos porque ya no lo tengo la atención. No, lo que te está diciendo es que debes de considerar que entre los 15 y los 20 minutos de tu discurso, tú tienes que buscar una estrategia para volver a llamar la atención. ¿Sí vamos bien hasta acá, muchachos? Sí, maestra. Ok.
Lo siguiente que hay que considerar es la logística. Bueno, la RAE, acá tenemos una definición de logística que dice que es el conjunto de métodos, de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, servicio, especialmente de distribución. Aunque no es exclusiva de los organizadores, el ponente debe tomar en cuenta varios elementos. ¿Cuáles serían esos elementos que debe considerar tanto los organizadores como el ponente para realizar un discurso? ¿Cuáles considerarían ustedes? A ver, ¿qué debe tener o qué se debe saber de logística para organizar un evento de un discurso oral? ¿A qué horas entramos? ¿En qué orden va la participación? ¿A qué horas entran? ¿Cómo van a participar? Exacto. Cuando son varios ponentes, ¿no? ¿Qué más? Del tema que se va a tratar. El tema, la planeación, por allí me dice Juani, claro, la planeación. Ajá, ¿qué más? La logística. ¿Cómo qué, Karina? A ver, un poquito más específica. ¿Puede ser el lugar donde se va a exponer? El lugar en donde se va a exponer, ok, muy bien. ¿Qué más? El equipo. El equipo, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien por ahí había otro? ¿Había escuchado por allí otro? La vestimenta. Vestimenta, el material que se va a usar, muy bien, Silvia. ¿Qué más? La cantidad de participantes. La cantidad de participantes como oradores, la cantidad de participantes como públicos, si habrá un moderador, la organización en general. Erika, a ver si me puedes ser un poquito más específica, como qué sería la organización en general. También el tipo de gente a quien va dirigido, ¿no? Claro que sí, el tipo de público. ¿Qué más? Vestimentas, muy bien. ¿Qué más? Todo lo que ustedes están mencionando tiene que ser parte de la logística. ¿En dónde está ubicado? ¿Cuál es la cantidad de aforo que vamos a tener? ¿Quiénes van a participar? ¿El tiempo de los participantes? ¿Cuál es el material que tú vas a usar? ¿El lugar en donde tú lo vas a hacer? El equipo de sonido, los apoyos audiovisuales, claro que sí. El discurso en sí, claro. ¿Qué más? La propaganda, a ver, cómo tú vas a hacer la propaganda del discurso, a quiénes vas a invitar, todos estos elementos tienen que ser considerados en la logística. El audio, claro, todo el elemento técnico, el audio, el sonido, vestimentas, etcétera, etcétera. A eso se refiere con la logística. Y si bien el orador muchas veces, proveedores, coffee breaks, tiempos de espera, espacios de descanso, todo. Y vuelvo y reitero, a pesar de que no es la chamba directamente del orador, el orador sí tiene que estar empapado en este caso de todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, sabe que pues el audio está bueno o que si funciona el tipo de escenario, a cuánto público se va a dirigir, el espacio en el que se va a poder mover, bueno, todo lo que va relacionado con su ponencia. Entonces, todos estos elementos tienen que ser considerados como elementos previos para el diseño de un discurso. Y es acá cuando te cae el 20 de que un discurso, bueno, no es solamente escribirlo y decirlo. ¿Cuánto está detrás de un discurso para que realmente este sea funcional, para que realmente este logre su cometido? ¿Vamos bien hasta acá entonces, muchachos? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Ahora, Sí, maestra. en esto que estamos hablando, pues aunque parece sencillito y rápido, es precisamente, vuelvo y reitero, es todo lo previo a hacer el discurso. Ahora, necesitamos conocer cuáles son los tipos de apoyos que nosotros como oradores de los cuales nosotros podemos echar mano. Y es que si bien la oralidad es la forma de comunicación más práctica que nosotros tenemos, el tener siempre un elemento de apoyo nos va a servir no solamente para convencer, persuadir, animar, incluso esto que platicábamos de cambiar una estrategia para llamar la atención, no solamente para eso, sino también va a retroalimentar lo que nosotros estamos diciendo, va a fortalecer algunos datos que nosotros pudiéramos decir
y vuelvo y reitero, va a duplicar este proceso de persuasión que nosotros vamos a desarrollar en nuestro público, ¿sí? Siempre y cuando sean los correctos, ¿sí? Entonces, para nosotros poder elegirlos, debemos conocer cuáles son ellos, ¿sale? Vamos a iniciar por los apoyos verbales y dice que es esta parte de la argumentación que nosotros podemos tener en el momento del discurso, todos aquellos elementos que nos van a permitir a nosotros argumentar, incluso, ¿cómo se dice? Fertilizar de alguna forma este trabajo que nosotros estamos haciendo. Y uno de ellos son los ejemplos. Cuando nosotros estamos hablando de algo y damos un ejemplo que a lo mejor es un poquito más tangible para el público, ok, sí, tiene razón. Y entonces ya lo empieza a relacionar con su contexto, con su día a día, con su vida cotidiana, y empieza a llamarle la atención, porque ya no solamente se estás diciendo palabras en el aire, ya no solamente estás tomando datos, ya no solamente estás tomando información, lo estás aterrizando en algo que el público puede hacerlo tangible, ¿sí? Tenemos la estadística, cuando nosotros hablamos de números, también es algo que de alguna manera fortalece esta parte de la atención cuando nosotros citamos a alguien o cuando nosotros hacemos una analogía de algo. Es muy importante y es muy interesante también que hagamos y que entendamos cuál es la diferencia entre un ejemplo y una analogía, ¿sí? ¿Alguien sabe la diferencia entre un ejemplo y una analogía? La analogía podría ser como cuando se analizan las cosas y el ejemplo es algo en lo que nos podemos basar en algo de la vida diaria. Ok. Por allí vi una manita levantada de David. Ajá. Bueno, maestra, analogía no viene siendo como algo que nos pasó, o sea, algo vivido. Ajá. No, un poquito. No. Ahí estamos. Fíjate que eso se va como más a un ejemplo. Por ahí tengo manitas levantadas de Surisadai. Sí, maestra. ¿Puede ser cuando se arman palabras o frases nuevas? No. Fíjate que estamos ahí. Por allí, Erika dice, la comparación es una analogía. Sí, es muy parecido. Miriam dice, es una semejanza. Sí, eso es una analogía. Por allí tengo manitas levantadas de Surisadai. Acabas de participar, ¿verdad? De Janet. Sí, maestra. Sí, maestra, eso era lo que le iba a decir, que es una semejanza a la analogía. Ajá, muy bien. Y por ahí tengo la manita levantada de Verónica. Sí, maestra. Sí, bueno, según la información que venía es la relación de semejanza entre cosas distintas. Ajá. Según la RAE de esta edición de España. Es lo que viene ahí en el... Exacto. Sí. Miren, un ejemplo, y se los voy a ver. Verónica, ¿tiene la manita levantada otra vez? No, ok, bueno. Perdón. Sí, no te preocupes. Se los voy a poner así. Dice, por allí voy a leer comentarios rapidito. Es una comparación de relación de varias cosas. Por allí Marisela dice, es entre términos y ideas distintas. Vamos por ahí. Cuando hablamos de ejemplos, nosotros podemos tomar cualquier elemento para ejemplificar algo, ¿no? En este caso, si decimos, bueno, un ejemplo de verduras, pues el chayote, la espinaca, ¿qué más? La papa, la zanahoria, estamos dando ejemplos de cierto elemento, ¿sí? ¿Vamos entendiendo esta parte? Sí, maestra. Ok. Una analogía es cuando tomamos dos situaciones distintas que tienen un elemento en común. Una analogía, por ejemplo, es digamos, se me fue el ejemplo. A ver. Vamos a hacer una analogía
de un caso, se me va el avión, ¿cómo explicarles? Verónica, por allí, por favor, si me puedes apoyar. Sí, maestra. Hace poco nos pidió una analogía la maestra de informática. Ella mencionaba que un software, es que lo comparáramos, por ejemplo, con el cuerpo humano o con el matrimonio, o sea, lo que eran entradas y salidas y todo eso. Y varios participamos, varios de los que estamos en este grupo. Eso es lo que es la analogía, una comparación. Estaba buscando aquí yo mi analogía, sí, porque de hecho la anoté. Y Ajá, por ahí Karina dice, por ejemplo, una analogía es Francia es a París como A es a B, exactamente. Por ejemplo, las alas de los pájaros es como las piernas de los humanos, ¿no? Si ustedes se fijan, son dos situaciones o son dos elementos diferentes que enmarcan una situación en específica. En este caso, si las alas de los pájaros son como las piernas de los humanos, ¿qué quiere decir? Pues porque son los elementos que los transportan. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí estamos entendiendo ahora la diferencia entre un ejemplo y una analogía? Sí, maestra. Ok, manita levantada allí de Marichuy. Bueno, yo buscando aquí en internet para entenderle más, encontré que, por ejemplo, la pintura es a pincel, lo que la música a los instrumentos. Es como una semejanza, pero que tenga una similitud relacionada, ¿no? Exactamente, es de alguna manera la relación que generan dos situaciones, ¿sí? Son dos, ya lo decías, es la relación que van a generar dos situaciones. No sé, la mamá es a un niño, el conductor es a un coche como el piloto es a un avión, ¿no? Un maestro es a un alumno lo que un ingeniero es a su computadora, ¿sí? Son elementos distintos que tienen una situación en común. ¿Sí vamos bien hasta acá entonces? ¿Chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Okay. Perfecto. Y vamos a hacerla, bueno, ya hablamos precisamente de los ejemplos, de la analogía, vamos con las estadísticas, que esto también es algo muy interesante. Cuando nosotros usamos estadísticas, siempre nos sirve como para recalcar o enmarcar cierta información que nosotros estamos dando. Además de que si se presenta de forma visual, es como que todavía más impactante. Hace tiempo yo leía un reporte de la UNESCO en donde decía, pues es que el 15% de la población mundial está conectado en internet. Entonces, pues el 15% como que está poquito, ¿no? O sea, es poquito. Y ya cuando lo transforman a millones de personas, te dicen, no, pues es que son 83 mil millones de personas, el 15%. Y tú dices, es un mundo de gente, ¿no? Pues sí es un buen... Entonces, ya eso de alguna manera va fortaleciendo o va enmarcando ciertos conceptos que tú quieres manejar. No sé si me estoy dando a entender. ¿Vamos bien en esta parte? Sí, maestra. Ok. Y por último, bueno, no por último, seguimos con las citas. Las citas son muy importantes o tienen una importancia ya que nosotros hacemos referencia a lo que otras personas han mencionado. Vuelvo y reitero, este tema, por ejemplo, que nosotros hacíamos del citado en APA, el cómo muchas veces ciertos autores, ciertos escritores enmarcan conceptos, palabras, frases, nos ayudan precisamente a dar apertura a un discurso, cierre a un discurso y lo vuelven de alguna manera importante, ¿no? Y tenemos un chorro de frases, un chorro de refranes, un chorro de dichos, ¿sí? Que aunque ustedes no lo crean, los han citado. A veces no decimos los autores, a veces no sabemos ni siquiera de quién es, pero
sí lo citamos, ¿no? Entonces, esta parte donde nosotros decimos palabras o expresiones de otras personas también sirven para enmarcar, ¿sí? Algún concepto, algún aprendizaje, algún elemento que para nosotros es de interés. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok. Con Sí, esto, maestra. con esto cerramos lo que son los apoyos verbales. Vámonos con los apoyos físicos. Y los apoyos físicos son todos aquellos objetos que se muestran de manera física en una ponencia, como que maquetas, algún prototipo, algún dibujo, alguna escultura, todo aquello que sea tangible, o sea, que lo podamos tocar, es un apoyo físico para nuestra ponencia. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. En la actualidad, Sí, maestra. hemos sustituido estos apoyos físicos por estos apoyos audiovisuales. Y es que todo el apoyo audiovisual es lo que nosotros conocemos como las diapositivas, las presentaciones. Si hablamos de una forma técnica, dice que es precisamente el combinar una imagen, algo que nosotros vemos, con una cuestión auditiva, ¿sí? Por lo tanto, todo esto que nosotros hacemos precisamente de un video, una presentación donde ponemos música, una presentación donde le ponemos una cuestión animada, a eso se le llama una presentación o un apoyo audiovisual, ¿sí? Por lo regular, vuelvo y reitero, se utilizan o han cubierto, ¿sí? Han sustituido gran parte de estos materiales audiovisuales. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Tenemos dudas con respecto al tema? No. No, hasta el momento no. Está bastante sencillo, está bastante entendible, porque vuelvo y reitero, no es que desconozcamos del tema, simplemente muchas veces no nos hemos empapado lo suficiente para la organización de una exposición oral, ¿no? Entonces, lo que me lleva a la siguiente parte. Y es que, muchachos, esto precisamente, si ustedes se fijan, ya estamos empezando a aterrizar lo que vendría siendo los trabajos de la siguiente semana y el proyecto final, ¿sí? Yo les decía, lo vamos a hacer en partes para que no sea tan pesado. Con esto nosotros podemos estructurar algo que yo le llamo o le denomino plan de trabajo. ¿Qué es un plan de trabajo? Bueno, hagan de cuenta que es como un checklist en donde nosotros tomamos en cuenta todos estos elementos que nosotros vimos. La selección del tema, que esta parte en teoría ustedes ya lo tienen. ¿Por qué? Porque pues ya me llenaron un formulario donde ustedes seleccionaron el tema que van a abordar, ¿sí? Y con ello pues todo lo que implica esta parte de selección del tema, ¿sí? Buscar información, saber de qué tema van a abordar, por qué lo van a abordar. En este caso, yo se les decía a un inicio, muchas veces cuando son temas o exposiciones académicos están relacionados con nuestra formación académica. Y les reitero, yo les dije, van a elegir cualquier tema de cualquier materia que hasta ahora han llevado, ¿sí? Puede ser de introducción al derecho, puede ser de informática, puede ser incluso de mi propia materia, puede ser de personas y familias, bueno, la que ustedes gusten, pero siempre y cuando, ¿sí? Ya lo hayan visto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Lo segundo que tenemos que abordar es precisamente esta parte de la selección o la determinación, el análisis de la audiencia. ¿A quién lo voy a dirigir? ¿Sí? O sea, ¿quién es mi audiencia? ¿Para qué por qué lo estoy seleccionando? Si estoy hablando, por ejemplo, de un tema de divorcios, a ver, bueno, ¿a quién lo voy a dirigir? O sea, ¿quién va a ser mi audiencia? Estudiantes, público en general, ¿de qué rango de edades? O sea, no le voy a hablar de divorcios o del tipo de divorcios o cómo se genera un divorcio a estudiantes de secundaria, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque pues no es un tema de interés para ellos, a lo mejor no es relevante, no va a trascender en ellos. Pero ¿qué tal con estudiantes de octavo tetramestre de licenciatura en Derecho? O en un público en general entre los 20 y los 30 y tantos años. Ese tipo de público es
al que yo voy a dirigir acorde al tema, ¿sí? Entonces, lo otro que hay que hacer es a quién voy a dirigir mi discurso y por tanto esto lo vamos a determinar como análisis de la audiencia. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Lo que sigue es determinación del tiempo. ¿Cuánto tiempo me voy a llevar yo en mi exposición oral? Ya les decía, el tiempo prudente para una exposición oral va, bueno, dependiendo la cantidad de público, que eso es otra cosa que también determinas, a ver, ¿a cuánto público le voy a hablar? No, pues que a 30 gentes, no, pues que a 50 gentes, no, pues que a 100 gentes. Bueno, pues todo eso lo vas a ir determinando. Y acorde como tú determines, pues también vas a determinar el tiempo. Acorde tú hayas seleccionado el tema, pues va a ser el tiempo que tú vas a determinar. Lo prudente, y yo considero para una exposición académica como la que nosotros vamos a hacer, es de 15 a 35 minutos. Es lo que yo considero que puede ser coherente una exposición académica como la que ustedes van a utilizar o la que ustedes van a presentar. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ustedes determinan el tiempo, 15, 20, 30, 35 minutos. ¿Sabe qué? Son 35 minutos, pero quiero 10 minutos de preguntas y respuestas. Claro, entonces estamos hablando de 45 minutos. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Luego vamos a hablar de la logística. ¿Qué es la logística? Ya decíamos, bueno, acá es algo muy interesante porque acuérdense que nosotros estamos viviendo una nueva normalidad y nuestro proceso de logística va a ser diferente a uno presencial. ¿Cómo ustedes expondrían un discurso con nuestra nueva normalidad? ¿A través de qué? Vía electrónica. Un video. ¿Qué más? Vía electrónica, por allí decían, pero ¿cómo? Una videollamada. Una plataforma, una videollamada, un Meet, un Zoom, un Facebook Live, un webinar. Entonces estamos hablando de herramientas que nos van a permitir a nosotros, ¿sí?, hacer este proceso de logística, ¿no? Y eso es precisamente parte de la logística, seleccionar cuál sería la herramienta útil para poder difundir mi discurso. Y no solamente difundir, hacer la presentación, ver que realmente funcione, cómo voy a hacerle la propaganda, lo que platicábamos, ¿sí se acuerdan? A ver, ¿cómo lo vas a promover? Panfletos, WhatsApp, en el Facebook vas a hacer flyers, ¿cómo lo vas a hacer? Eso es parte precisamente de la logística. Determinar una hora, un día, un medio de transmisión, el tiempo, es parte de lo que ustedes tienen que determinar para hacer este proyecto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Sí, maestra. Okay. Y por último, pues ya decíamos, van ustedes a seleccionar cuáles son los apoyos que ustedes van a utilizar. Una presentación multimedia, una presentación audiovisual, una maqueta, un prototipo. ¿Qué es lo que ustedes van a utilizar para llevar a cabo? O sea, vamos aparte de los apoyos verbales, que estos van a ir en otra sección, por eso no me adelanto a eso. ¿Cuáles son los apoyos físicos o los apoyos audiovisuales que ustedes utilizarían para llevar a cabo su exposición oral? ¿Sí vamos bien hasta acá, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, excelente. Entonces, ¿tenemos dudas de cómo ya vamos a ir avanzando, cómo vamos a estructurar esta parte del proyecto? Ay, profe, entre más habla, más me emociono para saber cómo lo voy a estructurar bien. De hecho, pues yo ya traigo la idea desde que dijo, ¿verdad? Desde que salimos del parcial. Y lo veía bien así, bien lejos de que, lo voy a decir bien simple, me voy a parar como robot a decir todo. Pero conforme hemos avanzado, ya hasta me veo ya, como dice ahorita usted, preguntándole a mi público, a ver, preguntas y respuestas.
Sí, claro, la idea es esta. La idea, vuelvo y reitero, se los mencionaba hace rato, quienes tenemos la oportunidad de poder hacer esta actividad de forma vivencial, es muy grata porque no es una actividad que se realice cada domingo, o sea, es una actividad que se nos va a ir dando, pues, muy pocas veces, de acuerdo a lo que nos dediquemos, ¿no? Pero que sí nos va a dar una cantidad de experiencia innumerable. Verónica, por allí tiene la manita levantada. Maestra, pero este va a ser un video, va a ser un video, ¿verdad? De nosotros con un discurso. No necesariamente tenemos que tener público o cómo va a ser. Mira, yo lo dejo abierto a como ustedes consideren. Hay quienes hacen el webinar tal cual, se inscriben al webinar, hacen las invitaciones, la hacen hacia sus compañeros, quienes lo han hecho abierto y me mandan la invitación y puedo accedo al webinar y estoy ahí presente mientras ellos presentan, hablan, hacen sus secciones de preguntas y respuestas, todo como si realmente ya estuvieran exponiendo, ¿no? Hay quienes no, hay quienes se graban, hay quienes hacen el proceso, el discurso de forma individual, sin público, también es válido, ¿no? Entonces, eso queda a consideración de ustedes, cómo lo quieran hacer, cómo quieran hacer la presentación. Al final de cuentas, a mí lo que me van a entregar es el enlace o el video, bueno, es prácticamente el enlace del video, porque pues sí pesa, ¿no? Un video de 15 a 35, 40 minutos, sí se vuelve pesado para cargarlo en la plataforma. Entonces, eso es lo que ustedes me entregan. Pero vuelvo y reitero, todavía vamos por partes. Les voy a subir voy a cargar ya la semana 12 y la semana 13, que es el proyecto final y el trabajo previo, con un formato que se llama plan de trabajo, que es este checklist que yo les decía, ¿no? En donde ustedes ya ponen, a ver, cuál es el tema que elegí, por qué elegí este tema, cuánto tiempo va a durar, para quién va dirigido mi público, cuál es el material audiovisual que yo voy a usar, este checklist que ustedes tienen que hacer. Porque después de esto, una vez que ustedes ya seleccionaron y ya armaron todo previo a el discurso, que es la primera etapa, viene la segunda etapa que se llama reporte escrito. Esta segunda etapa es en donde ustedes hacen el borrador, el diálogo, por decirlo así, este libreto de lo que ustedes van a decir en el momento del discurso, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Cuál es tu argumentación? En donde tú ya haces la redacción de todo lo que tú vas a decir a la hora de llevar a cabo el discurso. Y la última etapa es el video, llevar a cabo ya este discurso de forma oral. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Por ahí veía manitos levantadas, ¿no? Ok. Por allí, ajá, Stephanie. Buenas noches, maestra. Una pregunta nada más. Para hacer nuestro discurso, ¿podemos en el video estarnos apoyando de algún texto, de alguna tablet, o tenemos que memorizar todo lo que es el... No, ya lo hemos platicado. De hecho, parte de un tema, si se acuerdan, que era precisamente los apoyos. Si se acuerdan que decíamos, bueno, un buen orador debe tener la concentración para dirigirse al público, pero tampoco memorizarse todo el texto, ¿no? Tener la capacidad de inventiva, tener la capacidad de reacción, tener la capacidad de improvisación. Claro que te puedes apoyar, pero pues también hay que saber mediar hasta dónde es prudente leer toda una presentación y hasta dónde tener un elemento nada más de apoyo como guía para esta parte. Vuelvo y reitero, lo que ustedes me van a entregar en el reporte escrito es la información, el borrador, el guión de lo que ustedes van a decir. Obviamente, tampoco va a ser memorizado tal cual como aparece. ¿Por qué? Porque entiendo que es un discurso oral y que va a tender a cambiar conforme la reacción del público, como lo que veíamos ahorita. Decía, a ver, ¿cómo está reaccionando el público? Y conforme esta reacción, el orador debe tener la capacidad de saber cómo motivarlos, cómo moverlos, qué herramientas o estrategias utilizar para motivar a su público. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ok, maestra, entendido.
No, no les dé miedo, no les dé pánico. La idea es esto, muchachos. Conforme vayan ustedes practicando, esto se queda atrás. Esto se queda atrás. Les voy a contar la experiencia. Tengo la gran ventaja que yo empecé a dar clases hace cerca de 8 años, 9 años, y entonces a mí me daba exactamente lo mismo, ¿no? Yo decía, ¿cómo me voy a parar frente a un grupo y les voy a hablar? O sea, a mí me daba un miedo horrible pararme frente a un grupo de 20, 30 alumnos, ¿y qué les voy a decir? ¿Y cómo me voy a parar? ¿Y cómo? Y entonces te das cuenta que la seguridad para hablar te lo da el conocimiento y el dominio del tema. Entonces, cuando tú dominas esta parte, esta primera parte, todo lo demás se va dando como de a poquito. ¿Por qué? Porque ya no es un discurso, es una plática que tú tienes con muchas personas. Es una plática en donde tú tienes elementos de apoyo visual, en donde eres capaz de reaccionar de forma inmediata, en donde puedes incluso impregnarle parte de tu ¿cómo se dice? De tu personalidad a este discurso. Y eso es donde tú empiezas a agarrar confianza y te das cuenta que pues el pánico escénico lo tienes acá y que pues únicamente tú eres el capaz de dominarlo. ¿Sale? Zenet, por allí tiene manito levantada. Maestra, yo la escucho y la escucho y la escucho y siento como que me revuelvo más y más y más y más. Pero es precisamente por lo que acaba de comentar usted ahorita. A lo mejor los temas en los que nos pide que nos enfoquemos, que son sobre las materias que llevamos, siento que aún como que no lo domino tanto como para poder explicarlo o para poder exponerlo. Es de suma necesariamente que sea sobre las materias, el trabajo, no puede ser algo un poquito más, como que más común, algo así. Es que la verdad sí se me ve, en ese aspecto es donde yo le veo lo complicado al trabajo. Que mira, no, como no domino esos temas, es donde ya valí. Digo, les voy a explicar por qué mi limitante a que sea un tema que ya hayan visto. Primero, porque en teoría ustedes ya tienen conocimiento de ese tema. ¿Sí? Ya sea por cualquiera de los docentes, ya sea por investigación propia, ustedes ya tienen conocimiento de ese tema. Eso es lo primero. Lo segundo es, de alguna manera, abonar a su formación académica. ¿Sí? O sea, se supone que pues, son temas que les sirven a ustedes para su formación académica, su formación como futuros abogados, ¿no? Y la tercera es porque de alguna forma también se vuelve una limitante para ustedes porque los obliga a argumentar algo que ya conocen. Les voy a explicar. Cuando recién empecé con este diseño del proyecto, pues sí era como de, pues el tema que ustedes gusten, ¿no? El que quieran, elijan el tema. Por esto que platicábamos precisamente de qué te gusta, en qué eres experto, en qué te consideras bueno hablando. Y resulta que de repente tú esperas que como estudiantes de una carrera, pues tenga un tema que sea relevante para su formación académica o para su formación profesional. Y entonces me salen por allí 2, 3 con temas como el cuervo, por ejemplo. Yo recuerdo que hubo uno que me habló de los cuervos. O sea, yo decía, bueno, ¿y esto en qué te ayuda? O sea, sí está padre que te guste el cuervo, pero ¿y luego? O sea, como ¿por qué abona? Pues, o sea, ¿de dónde vas a crecer tú ahí? La intención de esto es que de alguna forma también ustedes indirectamente creen fomenten esta parte de la investigación en algo que a ustedes les gustan para su formación. Y yo creo que más que complejo, lo que pasa es que a lo mejor no has aterrizado en un tema que te haya gustado, porque hay muchísimos temas. O sea, te puedo asegurar que a lo mejor en, no sé, familia y sociedad hablaron de ética o hablaron de familias o matemáticas hablaron de, no sé, de algún tema. O sea, sí es importante a lo mejor leer un poquito el programa académico de cada uno de ellos y decir, ay, este tema me gustó, a este tema le presté atención. Y entonces ya te va a caer el 20. Digo, sí entiendo que de lleno, pues que a lo mejor te apuras, pero sí date el tiempo de leerlo y vas a ver que vas a encontrar uno que a ti te guste.
Tengo manitos levantadas por allí de Verónica otra vez y por aquí tengo una preguntita. Sí, maestra. Al hacer si agarramos algún texto completo para el discurso, nada más vamos a referenciar el autor, no es necesario así como cuando ponemos todo con, bueno, se supone que los que no usemos así audio, recursos como la computadora con diapositivas y todo eso, solamente hablar, lo podemos citar así en tal libro de texto X, menciona esto y esto. Sí. Puede ser así o tenemos que hacer algo más formal, o sea, con todo Mira, lo... Es que acá hay una parte que debe quedar muy, muy claro. Una cosa es el escrito, el reporte escrito, y otra cosa es el discurso, porque por ahí también veo que Silvia y Stephanie tienen. Dice, no entiendo, tengo que entregar un escrito del tema y un video, por eso hablé de 3 etapas. La primera, que es la que estamos haciendo hoy. La segunda etapa es la que se va a entregar la siguiente semana, que es el reporte escrito, por eso les dije, es un guión de lo que ustedes van a decir en el discurso. Y la tercera etapa es la entrega del video o del enlace de la grabación del discurso que ya van a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, si tú vas a hablar de un autor, supongamos, Paulo Freire, ¿no? Con la parte del aprendizaje. Bueno, Paulo Freire mencionaba de la educación bancaria. Ok. Y hay una parte en donde a lo mejor en tu texto sí vas a tomar algo literal de Paulo Freire. Decía, Paulo Freire en el libro fulano de tal habla de la educación bancaria es esto y esto. Y lo vas a copiar tal cual en tu texto, sí lo tienes que citar y sí lo tienes que referenciar como lo hemos venido marcando. Pero si en tu discurso dices, como por ejemplo, digamos que ya estamos en el momento del discurso, como por ejemplo, Paulo Freire hablaba de la educación bancaria. Recuerden que la educación bancaria es aquella en donde el docente únicamente se paraba frente al grupo y daba información, y el estudiante únicamente recibe información. Eso nos menciona Paulo Freire. Así es como se hace un citado o una mención, que también aparece en las diapositivas, de otro autor, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre un texto escrito y un discurso oral. ¿Sí te resolví tu duda, Verónica? Sí, maestra. Sí. Ok. Por ahí dice, igual, ¿y en el discurso se hace mención o no? ¿De qué, perdón, Erika? Ok, bueno, tengo manitos levantadas aquí de votar algo, de Paco y de Santillán. De citar algo. Pues ya les mencioné cómo se hace referencia, ¿no? En los dos. Ok, manita arriba de Paco, ¿sí, claro? Buenas noches a todos. Más que nada, es como lo que estaba mencionando ahorita, es más que nada, se hace un resumen, ¿verdad? Digo, vamos a hacer lo que es el escrito, y para hacer el diálogo, yo lo veo como un resumen de lo que se hizo en papel, ¿verdad? Sí, claro. En pocas palabras, digo. Exactamente. Lo que decíamos, el escrito o el reporte escrito es la evidencia física de dónde tú sacaste la información y cómo tú vas a estructurar esta información. Para que tú hagas un discurso, pues sabes con qué cuáles son las frases con las que vas a entrar a decir el discurso, cuál es la información o de qué tema vas a empezar hablando, si vas a citar a un autor, si vas a poner un ejemplo, cuál va a ser la parte del desarrollo de tu discurso, todo esto, ¿no? Y eso lo vas a hacer de forma escrita. En el video, la forma oral, ¿sí? O sea, a lo mejor, vuelvo y reitero, no necesito que, o sea, y de hecho no es así, que ustedes se memoricen lo que ustedes están escribiendo, pero si, por ejemplo, me van a hablar del divorcio y en su escrito me dicen definición del divorcio, luego tipos de divorcio,
instancias que promueven el divorcio. Ah, ok, yo sé que en su escrito, si en su escrito me lo pusieron así, en el video debe haber una concordancia en donde van a empezar hablando sobre cómo se define el divorcio o qué es el divorcio, cuáles son los tipos de divorcio, cómo se va a promover un divorcio. Y si sigue esa estructura, ok, entonces sí está acorde a lo que él está planeando. ¿Sí? Por allí tengo Manita de Santillán. Sí, buenas noches. Yo nada más le quería preguntar, sí vi que envió la liga para escribir el tema, todavía no lo pongo, mi tema, ¿hasta cuándo tenemos para tener ese tema? Pues sigue la liga abierta, vuelvo y reitero, pues tendría que quedar esta semana para que pues obviamente avance lo que más se pueda para el reporte escrito de la siguiente semana. Ok, entonces nos dijo que eran 3 etapas, ¿verdad? Las que son para el discurso. Exacto. El plan de trabajo, que es como el checklist, que es lo que platicamos ahorita de lo que ustedes tienen que hacer. La segunda etapa, que es el reporte, y la tercera etapa, que es el video. Exacto. El video. Muy bien. Bueno, sería todo. Entonces, entre mañana y pasado ya queda lo del tema de mi parte. Claro. Gracias. Sí. Luego sigue Manito de David. Maestra, ¿cuánto tiene que durar el video? No escuché ahí. Yo les decía que un discurso prudente, acorde al tema que ustedes puedan seleccionar. Es que, vuelvo y reitero, tiene que ver mucho las características del tema, las características de la audiencia, cuánto personal vas a querer tener en tu audiencia, depende mucho, pero pues un discurso prudente académico, como el que ustedes van a abordar, va de entre los 15 a los 35 minutos. Ustedes deciden, pero pues yo considero que ese es un tiempo prudente. Ok, gracias, maestra. Manito de Stephanie. Sí, buenas noches, maestra. Una pregunta última nada más. Para el texto escrito, ¿vamos a hacerlo tal cual es, verdad? O sea, por ejemplo, hola, buenas tardes, soy tal alumno, tal matrícula, o vamos a tener que poner una introducción, una conclusión, como en todos los demás trabajos. Qué bueno que lo preguntas, porque te voy a decir una cosa. Acá es importante definir que una cosa es la introducción del reporte escrito, o sea, de lo que tú vas a hablar, y la otra cosa es la introducción y la conclusión del trabajo, para que no nos vayamos a confundir. De todas maneras, vuelvo y reitero, les voy a mandar la estructura de lo que tiene que ir. Por ejemplo, si vamos a hablar de la introducción del trabajo, es introducción del trabajo. A ver, ¿qué pretendes lograr con el reporte? Pues, fomentar mis capacidades de búsqueda, de redacción, que sea capaz de estructurar un texto de forma coherente, de forma cohesiva. Esa es la introducción del trabajo. Ahora, si tú me vas a hablar de la introducción de tu reporte, de tu escrito, me vas a decir, esta parte que tú decías, hola, buenas tardes, mi nombre es fulana de tal, pertenezco a tal grupo, hoy vamos a hablar de el divorcio. Pues para empezar necesitamos saber qué es el divorcio. Bueno, el divorcio viene de la palabra fulana. Esa es una introducción de tu discurso, de tu reporte. ¿Sí? Entonces sí hay que aprender a diferenciar entre uno y lo otro. Entonces, ¿sale? En el trabajo sí agregamos lo que es introducción y conclusión del trabajo. Sí. Del trabajo. Podemos usar las tipo pregunta y respuesta en nuestro trabajo escrito, como a quién va dirigido y contestamos tal pregunta. No, ya en el reporte ya es el escrito, la redacción. Ya a quién va dirigido, esto se supone que es el checklist de la primera etapa, ya debió haber quedado superado. Ok. Manito arriba de Ángel y luego de Verónica. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Nada más la molesto si me podría repetir las partes del checklist que nos decía. Ok, miren, no se me preocupen, se los voy a subir dentro de un material para la próxima semana. No me lo van a entregar, es nada más para que ustedes tengan ese checklist, ¿sale? Ustedes van a decir, ya cumplí con esto, ya cumplí con esto, ya cumplí con esto, ya cumplí con esto, para que ya estructuren el reporte escrito, ¿sale? Se los voy a subir, pero en teoría es lo que ustedes ven también en las diapositivas que aparecen en el scoreboard de esta semana, que es selección del tema, análisis de la audiencia, selección del tiempo, logística y materiales de apoyo. Gracias, maestra. Verónica.
Sí, maestra, yo lo que ando un poco perdida ahí es en lo de revisar la liga para poner el tema que seleccionamos. ¿Eso dónde está? Se los mandé por mensaje, y está en el foro de dudas. Al principio donde tienen información introductoria, donde dice avisos y dudas, algo así, ahí está pegado también el enlace. Ok, gracias, maestra. ¿Janet? Sí, maestra, buenas noches. El checklist no lo vamos a entregar, ¿verdad? Acaba de decir ahorita. No. Es personal para nosotros. Exactamente, es nada más para que ustedes se estructuren. Vuelvo y reitero, obviamente, de las características que les estoy dando, por ejemplo, del tiempo, pues sí tiene que cumplir con ese tiempo, ¿no? Como mínimo, para mí, es 15 minutos y como máximo, 35 minutos, ¿sale? Entonces, sí consideren eso dentro del checklist para que ustedes tengan esa parte. ¿Por qué es importante el checklist? Porque les va a permitir a ustedes estructurar esta parte. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la planeación de un texto? Que teníamos que buscar la información y que teníamos que empaparnos primero y que era como que la parte que más tiempo llevaba. ¿Se acuerdan? Entonces, no se acuerdan. Hace como 2 semanas. Sí, lo había mencionado. Bueno, ok. Cuando hablábamos de eso, pues yo les decía, es que es la parte que más lleva. ¿Por qué? Porque para redactar un texto hay que buscar la información, hay que leer varios autores. Entonces, hagan de cuenta que eso es lo que ustedes van a hacer con el checklist, ¿sí? Entonces, van a hacer toda esta planeación para que a la hora de ustedes redactar su informe, su guión, entonces sea mucho más fácil, ¿no? Ok, y por último tengo manita arriba de Verónica y luego de Janet. No, maestra, se quedó levantada la mía. No, maestra, Okay. sí, también la mía se quedó levantada. Ok. Perfecto. Entonces, la liga del tema, ya les decía, lo mandé por mensaje y está en el foro ahí de novedades y avisos. La fecha de entrega del video es dentro de 2 semanas. Esta semana todavía tienen un score. La siguiente semana es la entrega del informe y dentro de 2 semanas es la entrega del video. La entrega del video, acuérdense que el video es el proyecto final. O sea, el video tiene un valor del 35% de su calificación. ¿Sale? Sí, maestra. Correcto, Miss. Los videos de regularización los estoy revisando, muchachos. Vuelvo y reitero, de verdad, me da mucha pena con ustedes irme como tan atrasada, pero de veras, dejamos siempre todo hasta el final y les vuelvo a repetir, me llegan todos los trabajos el día domingo y entonces es leer todos los trabajos, o sea, ahí tengo como muy poco margen y acuérdense que les digo que sí me tomo el tiempo de leerlos, entonces de manera encarecida, denme chance. Sí los estoy leyendo, creo que ya acabé de leer todas las calificaciones de la actividad y entonces ya estoy con la parte de los videos. Sí los voy a evaluar, no se preocupen, y esta semana queda lo de el video de regularización, ¿sale? Sí, maestra. Ok. Bueno, chicos, ¿tenemos dudas, preguntas, comentarios? Puros miedos, maestra. No, maestra. No, ya no. Miedo al coco, pero pues esto Puro pánico escénico, maestra, tenemos. No. Ustedes tranquilos, no pasa nada. Vuelvo y reitero, son parte de los aprendizajes que nosotros vamos a tener y mejor hacerlo ahorita que pues ya en la cuestión laboral, ¿no? Pues para eso estamos, para quitarnos el miedo, para practicar ahorita que podemos y pues sacar adelante todo. Manito arriba de Cecilia. Sí, profe, en todo momento en el video tenemos que mostrar nuestro rostro. No en todo el momento, al igual que digo, me estoy adelantando a las especificaciones de la actividad, pero al igual que en el video de regularización, en los primeros minutos, para que sí se identifique, pues que ustedes son los que están haciendo el video. ¿Sale? Okay, muy bien, gracias. Ok, chicos, ¿dudas? ¿Preguntas? No, maestra. Ok. Todo bien, maestra.
Perfecto, chicos. Claro que sí, Marisela, puedes poner a tus hijos como audiencia, claro que sí, traigan a toda la familia que los escuche, que les hagan preguntas. Entre más real sea esto, la experiencia que ustedes se van a llevar va a ser muchísimo más padre. Si lo quieren compartir también, esto también es interesante, si ustedes lo quieren compartir con sus compañeros, también pueden poner ahí en el foro de novedades, decirle, compañeros, voy a hacer mi exposición tal día, tal hora, y el enlace de acceso es el siguiente. Y entonces también lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Sale? Sí, también puede ser sin audiencia, claro que sí, es opcional. ¿Nada más? ¿Manito arriba? ¿Vi a alguien? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces, chicos, ahora sí, ¿se acabaron las dudas? No, maestra, no se acabaron las dudas, pero ya no queremos preguntar más. ¿Pero por qué? No le tengan... Maestra, ¿y los bloopers a dónde se los vamos a enviar? ¿Perdón? Los bloopers a dónde se los vamos a enviar. Todos los errores. Todos los bloopers. También ahí le ponen ahí enlace de bloopers, también todo ahí lo mandan, como ustedes gusten. Maestra, yo hice un video de regularización como de secundaria, me grabé sentada todo el tiempo, ¿está bien? Sí, chicos, miren, les vuelvo y reitero, es parte de nuestro aprendizaje. Recuerden que yo entiendo perfectamente que muchos de nosotros, muchos de ustedes están haciendo un primer acercamiento a este tipo de actividades. Digo, es parte de nuestra nueva normalidad, eso apréndanselo, métanselo en la cabeza, es una nueva normalidad la que nosotros estamos aprendiendo a vivir y vuelvo y reitero, esto de grabarnos, de hacer webinars, de tener presentaciones a distancia, va a ser parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, ahorita que estamos en formación académica, para eso es, para que nosotros aprendamos a hacer este tipo de actividades, las aprendamos a realizar y pues obviamente como docentes nosotros tenemos la obligación de hacerles las observaciones correspondientes, obviamente con el mayor respeto, con la mayor empatía que se pueda y pues para que ustedes mejoren, ¿no? La verdad es que la idea es que salgan lo mejor preparados, no solamente teórica, sino en cuanto a la práctica y pues que se puedan desenvolver de la mejor manera allá afuera. Entonces, es parte del aprendizaje, muchachos, ¿sale? No le tengan miedo, poco a poco, y van a ver que de aquí a que ustedes terminen la carrera se van a reír de los videos que empezaron, que hicieron ahorita, pero pues por algo se tiene que empezar, ¿no? Así es como todo, es miedo a lo desconocido. Exactamente. ¡Qué nervios! Ustedes miren, échale porra. Les va a ir bien, ¿vale? El video de los bloopers va a estar más largo que el del trabajo. Ese me lo mandan al privado, por favor, para que yo lo vea. Cuídense, chicos. Tengan un muy bonito semana y nos vemos la próxima semana. Descansen. Buenas noches. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Buenas noches a todos. Gracias, maestra. Buenas noches.